hay mucha política, donde hay mucho dinero seguramente con un origen sospechado y obviamente donde está cuestionada la Asociación de Fútbol Argentina y la gestión de Tapia y Tobillino. Quiero preguntarle a Paz sobre una noticia que hubo hoy de la Corte Suprema de Justicia, que es el decomiso, comenzar con el decomiso de los bienes de la corrupción, en este caso a Lázaro Báez, pero por 60 millones de dólares, es mucha plata. Es muy importante esta noticia. Si bien el decomiso es un proceso que trae tiempo ya, lo que ha hecho la Corte es notificar del destino definitivo de estos bienes. Y recién estábamos hablando de cómo funciona el crimen organizado y de cómo los organismos de control pueden colaborar o no, incluida la justicia, ¿no?, para combatir el crimen organizado, en este caso el lavado de dinero. Y sabes que justamente este caso, donde se han decomisado más de 61 millones de dólares, es un caso exitoso, con algunos bemoles, pero la verdad es que es un caso exitoso, a punto tal que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo destaca como un caso testigo. ¿Sabes por qué? Primero por el monto y la severidad tanto de las penas como del decomiso. El decomiso no es una pena, el decomiso en lo que consiste es en retomar aquello que ha sido producto del ilícito, es una ganancia ilícita. Entonces, aquello que vos ganaste ilícitamente, por eso vuelve al Estado. Aquello que vos ganaste ilícitamente te lo quitan. Y en este caso hubo algo muy interesante que se hizo en este decomiso, que es lo que se llama el decomiso por monto. Bueno, acá la doctora debe saberlo muchísimo mejor que yo, pero esto ha sido muy novedoso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un decomiso, que es ir a buscarte aquello que vos te llevaste ilícitamente, es, por ejemplo, cuando doy con una cuenta donde vos tenés determinado dinero. Ahora bien, cuando vos avanzás con un decomiso por monto, como se hizo en este caso, ya no importa que vos sepas cuál es la cuenta en donde está el dinero. Vos vas hacia dinero de esa persona, aunque no sea ese dinero. Bueno, el dinero es fungible, es fácil de poder hacerlo de esta manera. Pero en esto ha sido muy novedoso lo que se hizo. Bueno, esto ha permitido, tiene más de 4 años la sentencia del Tribunal Oral que dispuso finalmente el decomiso, pero eso ha sido confirmado en 2023, sí, en 2023 por la Casación y este año por la Corte, y ahora ya se avanza en este proceso. Y tiene un condimento más de índole político esto. Claro, ¿a dónde va la plata esa? ¿A dónde va la plata esa? Porque este año el Poder Ejecutivo... Porque el Estado es muy grande. Claro, este año el Poder Ejecutivo dictó el decreto 575-2025. ¿Qué es lo que disponía este decreto? La creación de un Consejo de Bienes Recuperados que iba a estar bajo custodia del Ministerio de Justicia. Hasta ese momento la Corte había sido muy precisa respecto de las normas que regulaban que los jueces eran los que manejaban, tenían el control de estos bienes recuperados a lo largo de todo el proceso, desde los embargos originales hasta que finalmente se les daba el destino. Bueno, el Ministerio de Justicia entonces dice, lo voy a administrar yo. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un juez, que es un juez del Foro Contencioso Administrativo, Caicials, que dictó una medida cautelar frenando este decreto, con lo cual hoy ese decreto no se aplica y la Corte, en el marco de las atribuciones que tiene previas al decreto, le está dando el destino definitivo a estos bienes decomisados. Ahora, eso va a una cuenta de la Corte. Esto va a una cuenta de la Corte y después se resolverá qué destino se le da. Y esto es muy importante, hay programas que lo que hacen es darle a determinados bienes, sobre todo los bienes recuperados que están asociados a los delitos, un fin social. Por ejemplo, la ley de trata, por ejemplo, si es un caso de trata, es típico para programas de recuperación de trata. Hay leyes que tienen destinos específicos también. Sí, bueno, el juez Casanello que vos estabas mencionando, junto con, tomando un modelo italiano de lucha contra la mafia, lo que trabajan en el destino de aquellos bienes. ¿Por qué? Porque hay un efecto social sobre que ese bien vos veas cuál es el destino que ha tenido. Bueno, el barco de Jaime en su momento no se había usado para prefectura también. Exactamente. Claro, sí. Y los autos, Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad empezó a usar los autos de Báez, empezaron a darle un uso, pero porque en realidad la Corte estaba bastante remolona, para decirlo de alguna manera, en tener una buena administración y ejecución de los bienes de los decomisos. No había una cultura del decomiso en este país y a nosotros nos ha pasado, la Unidad de Información Financiera
por ejemplo, tuvimos un colegio en Corrientes asociados a fondos narcos y expropiamos el colegio, decomisamos el colegio, teníamos que tomar el control y no había una autoridad que dijera cómo hacíamos con un colegio que había sido incautado. Y la verdad que íbamos desde la Corte, al AVE, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal. Uno no sabía dónde dirigirse. Entonces esto hay que organizarlo. Y este caso puntual, por eso es muy importante la noticia de hoy, este caso, el caso de Báez, es un caso modelo, no solamente por lo decomisado, sino también por las multas establecidas. Las multas, bueno, podrás decirme con precisión, pero las multas han sido varias veces el monto del delito en sí cometido. Claro, eso es interesante porque para mucha gente, claro, se habló de $1.000 millones con el caso de Vialidad, se habló, esto es ruta del dinero acá, pero le suena a poco los $60 millones. Sí, claro. Y recontra poco. Claro. Era poco, esto es parte del entramado de Austral Construcciones, nada más, ¿no? Claro. Sí, recordemos que la ruta de la causa conocida como la ruta del dinero acá es la causa por el lavado de dinero que hizo Lázaro Báez del delito vinculado a la corrupción. Claro. Entonces, esta es la parte... famosa evasión fiscal que era... Efectivamente. Entonces, esta es la parte que tiene que ver con Lázaro Báez y con el destino que él le dio a esos fondos mal habidos. Tiene que ver con esto. Pero en paralelo con el decomiso, que es esto, llevarte los bienes que son ganancia ilícita, está además lo que sí es pena, que es la multa. Claro. Y la multa es altísima también. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Y es muy importante esto porque lo que dicen los especialistas en materia de lavado de dinero es que seguir el dinero es clave para desalentar este tipo de delitos. Que lo que tiene un efecto concreto es cuando vos vas sobre el dinero, más allá, por supuesto, de las penas. La multa. No puede decir, como también esgrimió Cristina, yo no tengo esa plata. Porque la plata esa es negra. Bueno. No, pero bueno, vamos me puede a decir, yo no puede decir, no tengo la plata para pagar la multa. Porque está Vialidad y después tenemos Otesur y Los Sauces, que son como los tres entramados. Y claro, todos van a tener Lázaro daños patrimoniales. Tenía muchos bienes, ¿no? Por supuesto que claro, en algunos casos es muy difícil encontrar esa ruta. Y esto es lo que tuvo de interesante esta causa, que permitió seguir, por eso es efectivamente una investigación sobre la ruta del dinero, donde incluso hubo colaboración desde Suiza para seguir el camino que tuvieron los fondos. Porque evidentemente Suiza, los que trabajan... británicas, el mundo eso para el decomiso de los bienes, digo, pero por revelarlo. ejemplo, con el tema de las multas... No, lo mismo, para ver a dónde decir, fue... Yo no tengo la plata. El caso de Lázaro era quien blanqueaba la plata. En algún punto, quien lavaba la plata también, porque... pero en el foco de la corrupción, en el inicio de la corrupción... se presume que estaba en la política, que te estaba, obliga que a ir a cargo buscar, de la política. te obliga a ir a buscar a los posibles prestanombres. No olvidemos el caso de Muñoz, que fallecido ya, pero le encontraron bienes, entre otras cosas, de tierras valiosísimas en Turks and Caicos. De los 70 millones en la jurisdicción americana de Muñoz, después de todo el derrotero, lo que se halló en Turks and Caicos, en los terrenos que finalmente se encontraron ahí, eran 35 millones de dólares. En el medio se pierden rastro, ¿no? Le quiero preguntar a Florencia Donovan, a propósito de lo que estaba hablando con el presidente de la Unión Industrial, que dijo que la actividad hay sectores que funcionan, hay sectores que no funcionan. Todo el mundo estaba esperando todos los economistas, estaban esperando una nueva caída de la actividad en septiembre y con eso ya entrábamos técnicamente en recesión. Eso no pasó, se creció un poco en septiembre, por lo tanto no se entró en recesión. Ahora, eso es lo que vive la sociedad argentina, esa es la realidad de la sociedad argentina. Yo te voy a dar mi respuesta, pero antes querés escuchar porque te respondió Luis Caputo al mediodía. A ver. La inflación no puede bajar de 20. Bajaba. Después decían, no pueden bajar de 10, bajaba. No, pero es imposible que baje de 8. De 8 sí es imposible. Después era imposible de 4 y así. De vuelta, lo imposible, posible. Y así puedo seguir y seguir y seguir. Y era imposible que no cayéramos en una mega recesión si hacíamos eso. No, está bien, está bajando la inflación porque la economía va a colapsar. En el último estimador mensual de actividad económica quedamos a 4 décimas del máximo histórico y ya les adelanto que este mes lo vamos a superar, es decir, vamos a estar en el máximo histórico. Bueno, efectivamente la actividad económica creció en el tercer trimestre del año.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un informe muy interesante de Convius, de Miguel Kigel, que desmenuzó qué es lo que pasó en con la actividad económica desde diciembre de 2024 hasta ahora. Si uno mide punta a punta la actividad económica, o sea, desde diciembre de 2024 a septiembre, lo que más creció fue la intermediación financiera. Si no fuera por este ítem, la actividad económica no hubiera crecido prácticamente. Entonces, estamos hablando de una cuestión de bancos. Los préstamos y los movimientos financieros, pueden ser movimientos de activos financieros, compra, venta de bonos, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué vos me preguntaste? Efectivamente está creciendo, la gente lo siente. No, lo decía, si la sociedad, la gente común siente. Bueno, eso. entonces, si uno le resta al índice de actividad la actividad financiera, ve que industria, agricultura y ganadería, comercio, están por debajo. O sea, punta a punta, ¿no? Hablamos, y lo mismo, construcción, ahí, 0,7% es el crecimiento punta a punta. Es un crecimiento muy, muy sutil. Entonces... Bueno, Rapalini dijo que ese era uno de los sectores más afectados. Más afectados, claro, bueno, sobre todo por la obra pública, ¿no? En el caso de la construcción. Entonces, ¿por qué uno no percibe o no todo el mundo percibe este crecimiento económico? Porque la actividad está creciendo de manera dispar. No todos los sectores de la economía están creciendo. Y casualidad, algunos de los más perceptibles, los más palpables, son los que están rezagados. Caso de la industria es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Probablemente sigamos viendo este crecimiento dispar. El índice de Orlando y Ferreres, que suele anticiparse al indicador del INDEC, en octubre también da crecimiento. Ahora de vuelta vamos a tener que desmenuzarlo y ver qué es lo que está creciendo. Entonces, es un desafío, diría, el mayor hacia adelante para el gobierno es el crecimiento económico, porque la realidad es que ese crecimiento que nos habían anticipado que iba a darse como pedo de buzo, perdón, pero estoy parafraseando esa es a una alguien. metáfora del presidente, no tuya. Lo dijo Fundación. La realidad es que no sucedió en un comienzo y luego se frenó a comienzos de este año. Dejó de crecer la actividad a ese nivel. Entonces, estamos ahí, estamos más bien como expectantes a ver qué sucede con todos estos sectores, y para eso es clave que se den reformas y confianza, porque es muy difícil que haya inversión en un país que todavía recién está terminando de estabilizarse, que todavía no tiene un esquema cambiario y monetario que la mayoría de los inversores perciban como sostenible en el tiempo. Caputo dijo hoy que las bandas cambiarias siguen, que la gente no puede seguir cuestionándolo. JP Morgan, Barclays, puedo nombrar cantidad de bancos internacionales que apoyan al gobierno, pues son de los que después salen a dar plata, están diciendo este esquema no es sostenible. En algún momento alguna recalibración va a tener que haber. Claro. Una última pregunta a María Eugenia Talerico, que tiene que ver con el tema de los cuadernos y el juicio oral. Yo me acuerdo de haberla cruzado usted cuando usted era subdirectora de la UIF, en los primeros momentos de la investigación, en los tribunales, ayudándolo a los jueces y fiscales en la investigación. Yo estaba haciendo trabajo periodístico. ¿Cómo está viendo esta lentitud del juicio oral? Brevemente, y pues se nos acaba el tiempo. estamos viendo la lentitud. Me parece que sería muy bueno, primero la presencialidad, porque ya no estamos en pandemia y porque hay salas adecuadas. Obviamente agiliza y demás, pero el juicio presencial tiene todo un significado porque estamos frente a uno de los juicios orales de la mayor corrupción que ya haya descubierto la Argentina. Así que me parece primero eso y después que sí, que deberían agregar más audiencias. Pero es cierto también lo que dice el tribunal, más allá de las quejas de ahora. Estuvieron mucho tiempo pidiendo que se les suspendan los sorteos para no tener más casos que atender. No, hubo uno de los jueces del tribunal oral que se ofreció de subrogante. Hoy uno de los jueces, ¿cómo dijo? El caso de Castelli, que se ofreció para ser subrogante en otros procesos y le contestaron que no. A Castelli le contestaron que no para que se aboque esto, pero tampoco tenían suspendidos los sorteos. Yo creo que ojalá puedan tener la dedicación para tener las 5 audiencias por día. Además, si las hacen de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, parecería que después pueden atender la actividad del tribunal de todos modos. Pero me gustaría ver mayor celeridad
y por supuesto la presencialidad, que me parece que es algo que sería muy significativo para todos. Sí, hoy justo estábamos hablando con Paz sobre un homenaje que hubo hoy a los jueces que juzgaron a las juntas militares. Y yo me acuerdo que ese juicio se hacía de lunes a viernes, 8 horas todos los días. Duró 6 meses, creo. No, y mucho más, hasta que no terminaban con el cronograma que se habían fijado, no importaba la hora que fueran, hasta que no terminaran de escuchar a todos los testigos, la jornada no terminaba. Y no, así tenían jornadas y después se interminables. reunían ellos, ¿eh? Claro. Y resolvían claro. cosas. 6 meses fue. Es 6 decir, meses fue. que trabajaban, no sé, 12 horas por día, 10 Así horas por tiene que día. ser. Y lo resolvieron en 6 meses, efectivamente. Este juicio, igual Joaquín, nadie quiere que termine, ni nadie quiere que la sociedad vea lo que sucedió. Esto es una realidad y ahora, después de todas estas lecturas, van a empezar, bueno, ya empezó debido. También es cierto, perdón. Sí. No, también es cierto que son tribunales que están haciendo otros juicios en simultáneo, Sí, claro. y en esto hay una responsabilidad compartida, porque faltan jueces, y eso es una responsabilidad del Consejo de la Magistratura, 40%. es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, es una responsabilidad del Congreso. En este momento no tiene ninguna terna del Congreso para tratar, pero es una responsabilidad política también la falta de jueces. Pero ¿no? creo que la conciencia que tenemos que tener es que nunca tuvimos un caso en juicio oral de corrupción de esta envergadura, con todas las empresas contratistas del Estado en el lugar de los acusados, y me parece que es muy importante porque eso muestra una matriz que ojalá podamos corregir. De hecho, no ha sido no ha leccionado suficiente este juicio todavía. Hay contratistas que todavía tienen contratos con el Estado y demás, pero me parece que sería muy importante poder ver presencialmente lo que sucede y, por supuesto, más celeridad. Les agradezco a todos que hayan estado conmigo. Nos terminó el tiempo. Viene Maxi Montenegro.